Vamos a ver por un lado qué es el crack de Wall Street y la respuesta que da John Maynard Keynes, bien, a través de su teoría general a esta crisis internacional conocida como la Gran Depresión, que además es una teoría que más allá de tener una influencia en el mundo, también tuvo una influencia en las medidas que se tomaron en nuestro país. En primer lugar, el crack de Wall Street es una crisis que se da en 1927, pero sin embargo comienza a gestarse algunos años antes, ¿sí? En 1927 hay la especulación en Estados Unidos, bien, especialmente la bolsa de Wall Street, ubicada al sur de New York, bien, toma una dimensión muy alta. Viene a decir que las personas van a invertir mucho en la bolsa y van a obtener muchas ganancias. ¿Bien? Uno de los autores dice que el problema fue que gran parte de los estadounidenses en aquel momento se acostumbró a ganar plata sin trabajar. ¿Bien? Esto generó un aumento de las acciones, un aumento de los ingresos y fue construyendo lentamente una burbuja. Bien, hacia 1928 nadie pensaba que podía haber una crisis de tal magnitud. ¿Qué sucede? En un momento, eh, eh, el Banco Central de Estados Unidos, bien, lo que hace es elevar la tasa de interés. Bien, cuando eleva la tasa de interés, ¿qué sucede? Bueno, los préstamos que se dan al exterior van a ser más caros, por lo tanto eso disminuye y al contrario hay mucha gente que le presta dinero a la economía de Estados Unidos porque justamente va a redituarles un interés mayor. Bien, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que parte de los préstamos que daban al exterior, bien, a los países extranjeros, volvía hacia Estados Unidos para comprar mercancías de la industria estadounidense, que recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, bien con la caída de Inglaterra, va a ser uno de los principales o el principal exportador a nivel internacional. Bien, entonces, hagamos ese juego. Se dan menos préstamos al exterior porque se encarecen. Por lo tanto, hay menos dinero para comprar las mercancías de las industrias estadounidenses. Por lo tanto, las industrias estadounidenses van a vender menos. Por lo tanto, van a producir menos. Por lo tanto, las acciones de las empresas van a valer menos. Bien, ¿qué sucede? El crack de Wall Street. Bien, cuando se dan cuenta de que había una burbuja, bien, y que esta burbuja especulativa no se condecía con la realidad, comienzan a vender las acciones, bien, y los que compran las vuelven a vender, ocurren esas imágenes de crisis de película que están todos queriendo vender las acciones, bien, y finalmente llegamos a este octubre negro. Em, Hubo quiebra de bancos, hubo aumento del desempleo, tenemos las imágenes esas de las colas enormes que había en Estados Unidos producto de la crisis, ¿bien? Y en un mundo que ya está cada vez más conectado, una crisis de Estados Unidos también impacta a nivel internacional y a esto se lo denominó la Gran Depresión. ¿Sí? En el caso de Estados Unidos, allí se van tomando las medidas que propone un economista inglés llamado John Maynard Keynes, bien, lo que ocurre justamente en Estados Unidos es que Roosevelt sí plantea lo que es el New Deal, que el New Deal es un gran plan de obra pública, bien de intervención del Estado en la economía. En el caso de Alemania también el Estado cobró mucho poder, pero de la mano del nazismo. Y asimismo teníamos ya desde 1917 el socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces fíjense que de este modo se pone fin a los preceptos de la economía liberal en el cual el Estado no tenía que intervenir en la economía, ¿sí? Unas ideas que con sus más y con sus menos había tomado gran influencia a través de la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, publicado en 1776. Bien, entonces tenemos prácticamente un siglo y medio de políticas liberales que de repente se van a romper con el crack de Wall Street, que es
la gran crisis que ha tenido el capitalismo en el siglo XX. Bien, y a partir de allí comienzan a justamente tomarse medidas en el cual el Estado interviene más en la economía, pero sin que ello se transforme en un socialismo, ¿no? Podríamos decir, Rusia, bien, liberalismo y en el medio intervencionismo de Estado en economías capitalistas. Bien, esto es lo que funda John Maynard Keynes. Como les dije, John Maynard Keynes es un economista inglés que había sido muy crítico de, el Tratado de Versalles, bien que el Tratado de Versalles fue el tratado después de la Primera Guerra Mundial que justamente le había puesto las compensaciones de guerra muy fuertes a Alemania. Entonces lo que dice Keynes es, bueno, esas compensaciones tan fuertes a Alemania que van a derribar su economía, bueno, van a derivar en otra guerra mundial, bueno, que efectivamente llega a la segunda, más tarde llega a la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Entonces, lo que plantea John Maynard Keynes, que tiene un libro que también es de similar importancia a la riqueza de las naciones, la llamada teoría general, en la cual aborda el empleo, el dinero, el interés, y se va a publicar en 1936, es justamente una teoría que él plantea que tenga más vinculación con la realidad. Entonces, él a través de su libro tiene una discusión muy fuerte con lo que es la ortodoxia económica. Bien, acá vamos a utilizar dos conceptos, el de la ortodoxia y el de la heterodoxia. Bien, entendido que John Maynard Keynes es uno de los principales exponentes de la heterodoxia económica. La ortodoxia es aquellos preceptos del liberalismo económico que están, si queremos, los manuales. Bien, el manual dice esto, hay que hacer esto. Che, mira, no importa que Argentina y Estados Unidos sean diferentes, no importa, hay que hacer esto. Bien, y generalmente en la actualidad las recetas de la ortodoxia económica tienen que ver con los ajustes, con aumento de la tasa de interés. Si queremos buscar una similitud con la Argentina, el gobierno anterior aplicó las recetas de la ortodoxia económica. Bien, entonces, lo que plantea John Maynard Keynes es, bueno, frente a un contexto de gran crisis internacional hay que tomar otras medidas. Entonces, hablemos de ortodoxia, hablemos de heterodoxia, ¿sí? Para ver cuáles son los cambios que plantea Keynes. En primer lugar, con respecto a la ocupación. Bien, a ver, la ortodoxia, ¿qué decía? La ortodoxia decía que, bueno, hay una demanda, hay una oferta, esa demanda y oferta se van a equilibrar en un punto y eso va a ser la cantidad de producción total de una economía y por lo tanto va a ser la cantidad de empleo total de la economía. ¿Sí? Em, Iba a suceder que iba a quedar una porción desempleada de la gente, pero bueno, así funciona la naturaleza económica. Mira, recordemos que los preceptos de mí están muy vinculados a, bueno, la naturaleza. Y bueno, y también se había gente desocupada, esa gente tenía que pedir menos salario y así iba a ser con los mejores iban a ser contratados. Bueno, ¿qué dice Keynes? Keynes dice que esa oferta y esa demanda general muchas veces se encuentra equilibrio y hay mucho desempleo. Bien, entonces, ¿qué es lo que propone Keynes? Keynes va a decir, va a hablar de la circularidad de la economía, ¿no? Entonces él dice lo siguiente. Dice, a ver, en primer lugar hay mucha gente desempleada, ¿no? Que queda desempleada. Bueno, eso ya de por sí guarda un problema, si se quiere, ético. Pero al margen de todo eso, cada vez que se le paga un salario a una persona, para la empresa o para el Estado es un gasto, bien, pero también es un ingreso económico para la otra persona. Y con ese ingreso económico esa persona compra leche, compra pan, compra una tijera, compra escarbadiente, no sé, compra ropa, compra golosinas, compra remedios, bien, y esa compra, lo que gasta, se transforma en el ingreso de una empresa, bien, y así. Entonces, él plantea que por un lado existe el pago puede ser una suma gastada, pero por otro lado es un flujo circular que alimenta el sistema. Bien, entonces, ¿cuál es el planteo de Keynes? Bueno, que hay que de algún modo buscar los modos de aumentar la ocupación porque eso justamente dinamiza a la economía. Bien, especialmente en contextos de crisis. En contextos de crisis, el planteo uno de los planteos fundamentales del keynesianismo, en el contexto de crisis, el Estado tiene que gastar para justamente movilizar la economía, aumentar la demanda, y como aumenta la demanda, aumenta la oferta, como aumenta la oferta, aumenta la producción, aumenta el empleo, bien, o sea, pasar de un círculo vicioso en el cual cae la producción, cae el empleo, aumenta la pobreza, a un círculo virtuoso en el cual, bueno, se gasta un dinero, pero al gastar ese dinero, bien, comienza a ponerse en marcha la economía. Em,
Keynes también va a plantear, bien, y todo lo hace con fórmulas matemáticas. El libro de Keynes tiene una complejidad porque justamente para discutir con la ortodoxia, bien, va a apelar a esas fórmulas matemáticas complejas. Entonces, él dice, a ver, la demanda es igual al ahorro, bien. Perdón, la demanda no es igual al ahorro. El ahorro es igual a la inversión, ¿sí? El ahorro es igual a la inversión, ¿bien? Por lo tanto, hay que lograr que una economía esté en equilibrio, ¿cómo? Transformando ese ahorro en inversión. Bien, si el ahorro es ahorro y la gente guarda el dinero, la economía va a entrar en una crisis. Bueno, para que no haya crisis, los ahorros a futuros deben ser igual a la inversión a futuro. ¿Bien? La plata que alguien ahorra tiene que ser igual a la inversión que va a hacer. Que se compre una casa, que se compre un auto, que ponga una fábrica, que haga una pyme, etcétera. Bien, ese es un punto fundamental, digamos, de la obra de Keynes. Ahorro igual a inversión y por lo tanto, para que una economía funcione bien, el ahorro futuro debe ser igual a la inversión a futuro. Dicho todo eso, lo que hace Keynes es investigar o plantear cuáles son los factores determinantes del ahorro y la inversión. Bien, ¿qué era lo que planteaba la ortodoxia? Bueno, depende de la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, la gente va a ahorrar, y si la tasa de interés es baja, la gente no va a ahorrar y va a invertir. Entonces, fíjense qué interesante lo que dice Keynes, rompiendo con eso. El ahorro, dice Keynes, depende del hábito y la necesidad. Bien, todos nosotros tenemos una propensión al consumo. De lo que recibimos como paga, gastamos cierto punto. No sé, me compro 2 H de leche, no sé, compro remedios, compro carne, etcétera. Eso es un hábito, ¿sí? Y es lo que denomina propensión al consumo. El resto lo voy a ahorrar. Bien, eso por un lado. Y en segundo lugar, que el ahorro depende también de la clase social. Bien, cuanto más ingresos tengas, cuando una clase social más alta pertenezcas, más ahorro vas a tener. Por otro lado están los factores determinantes de la inversión. ¿Cuándo invierte, no? Una persona, dice Keynes? Según la ortodoxia, uno invierte cuando la tasa de interés es baja, entonces en lugar de ahorrarlo, me lo llevo para otro lado. ¿Qué dice Keynes? No, dice, uno invierte cuando uno entiende que va a ganar dinero, si no, no invierte. Y dice algo más, uno invierte cuando además la ganancia que te produzca esa inversión va a ser superior al rendimiento marginal que te puede dar la especulación financiera. Entonces, supongamos, si yo llevo la plata al banco y tengo, no sé, una ganancia, un interés anual del 30%, bien, y con mi inversión en una pyme voy a ganar un 25%, ¿qué hago? ¿Invierto en la pyme o me la pongo a especular financieramente? No, me pongo a especular financieramente, total, ¿qué va a suceder? No tengo riesgo, sé que pasa un año y tengo un 30% de interés. En cambio, si con esa inversión en una pyme yo gano más, supongamos que en lugar de un 30 gano un 50 o un 100%, bueno, claro, la pongo a producir y gano dinero por ese modo. ¿Se entiende? Entonces, la inversión depende de dos modos. Primero, de tener la certeza de que se va a ganar dinero y en segundo lugar, de que más allá de tener esa certeza de ganar dinero, también sea superior al rendimiento marginal que nos da las tasas de interés. Bien, eso es en segundo lugar. Por todo esto, lo que plantea Keynes es que la importancia de la inversión del Estado, en cualquier momento diría, pero especialmente en los contextos de crisis. ¿Bien? ¿Por qué señalo esto? Porque en un contexto de crisis, y esperen un segundito que voy a prender la luz, espérenme. Entonces, porque en un contexto de crisis, ¿sí? Cuando justamente las empresas privadas no quieren invertir, bien, es el Estado el que debe invertir. ¿Sí? Entonces, si estamos en un contexto de crisis y las empresas privadas no quieren poner la plata porque no saben si van a tener una ganancia, el que tiene que invertir es el Estado. ¿Y cómo se hace eso generalmente? Con obras públicas, bien, con construir carreteras, con asfaltar las veredas, con construir hospitales, con construir lo que a usted se le ocurra por parte del Estado. Bien, u otras medidas como podría ser en la actualidad bonos por el desempleo. Bien, entonces, ¿qué dice Keynes? Keynes dice que la inversión es un poderoso multiplicador. Bien, porque cuando se invierte, por ejemplo, para construir o para, no sé, supongamos que era una fábrica, bueno, no es solamente que se va a dar se va a dar trabajo a los empleados una vez que la fábrica esté puesta, no. Lo que va a suceder es que va a movilizar un montón de cosas, moviliza el cemento, moviliza la arena, la cal, el transporte, moviliza al negocio que está cerca de esa fábrica que le va a vender. Digo, hay toda una movilización muy fuerte de recursos cada vez que hay una inversión.
ese dinero sigue produciendo ingresos, ¿bien? El gasto del empresario a un obrero que tiene que levantar las vigas, ¿no? Etcétera, es un ingreso que luego va a ir a parar a otro lugar, ¿sí? Entonces, bueno, el papel del gobierno, por un lado, no debe ser el de la neutralidad, que era el papel, a ver, el papel de la economía liberal del Estado es el mínimo, bien, no tiene que intervenir en la economía, porque si interviene en la economía complica justamente la economía. En cambio, para Keynes, no, por un lado en crisis debe intervenir fuertemente, pero por otro lado, el gobierno también es un gran compensador de los caprichos del capitalismo. Bien, esta es una frase importante. El gobierno es el gran compensador de los caprichos del capitalismo. El gobierno debe invertir cuando las perspectivas sean tan pobres que las inversiones privadas se estanquen, ¿bien? Y tiene que invertir, como dice Keynes, bueno, aún a costa del déficit. ¿Sí? Si hay déficit fiscal, tiene que invertir igual para salir de la crisis. ¿Por qué? Porque invirtiendo el Estado amplía la demanda, ¿bien? O amplía el mercado, es decir, la cantidad de compradores, y como aumenta la cantidad de compradores, mejoran las perspectivas para invertir. ¿Se entiende? Entonces, crisis. Las empresas privadas no invierten, el Estado invierte, ¿sí? A través de obra pública, aumenta la cantidad de empleados que reciben un sueldo, por lo tanto aumenta la cantidad de futuros compradores, y ahí es cuando justamente como es, ingresan después las inversiones privadas. Asimismo, asimismo el gobierno tiene que generar una política fiscal compensatoria. ¿Qué significa una política fiscal compensatoria? Keynes plantea que la distribución económica la distribución económica es también un sinónimo de salud, ¿sí? ¿Por qué? A ver, para Keynes es negativo que haya pocas personas que tengan mucho dinero y muchas que tengan poco, ¿bien? Porque se generan inequidades, se generan conflictos sociales. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es justamente moderar un poco esas desigualdades innatas del capitalismo para generar, no que ganen todo lo mismo, pero sí por lo menos que en lugar de estar así, bien, que sea un poquito más cerca, ¿no? Pensemos que hoy en día 26 millonarios ganan lo mismo que la mitad del mundo, ¿no? 26 magnates tienen los mismos ingresos que hay cerca de 8.000 personas en el mundo, que los 4.000 personas más pobres que viven con $1 o $2 por día. Bien, entonces dice, bueno, hay que buscar en cada economía, en Argentina, en Chile, Uruguay, Brasil, hay que buscar que sean un poquito más cercanas, ¿no? De hecho, si ustedes se ponen a fijar, la Argentina se destaca a nivel latinoamericano por su amplia clase media, y bueno, justamente es uno de los países en donde la diferencia en los ingresos es más estrecha. Hay desigualdad, pero comparado con Brasil, comparado con Bolivia, comparado con Perú, Ecuador, Colombia, la situación económica está más cerquita. ¿Cómo se logra esto? Bien, y pensando, por ejemplo, hoy en día que se está comenzando a discutir el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, según Keynes, se hace con una progresividad del impuesto. Bien, a mayor riqueza, mayor impuesto, a menor riqueza, menor impuesto, y así hasta llegar a las mayorías que tenemos ingresos muy por debajo de las élites económicas. Esto se logra a través del seguro social, a través de los servicios sociales. En Argentina tenemos educación pública, tenemos buena salud pública, pero hay otros países como Estados Unidos que no tienen salud pública, y si uno se atiende en un hospital tiene que terminar pagando muchísimo. En Estados Unidos la gente se endeuda si tiene que ir a atenderse por cuestiones de salud. Em, em, Digo, no es como acá que uno se puede quejar de los hospitales públicos, pero si se enferma, alguien lo va a atender bien. Es diferente en otros países. Digo, la universidad pública ahí en Argentina, en otros países tampoco existe. En el caso de Chile, también los estudiantes se endeudan, ¿no? Para ir a la universidad. Digo, de estar así pensándonos en un terciario público, no existe en otros países, ¿bien? Y plantea también la importancia de que haya una baja tasa de interés para justamente estimular la inversión. Bien, baja tasa de interés, se dan créditos a bajo monto, por lo tanto esto es un estímulo para invertir. Entonces, estimada, de este modo vemos lo que es el crack de Wall Street, bien, y también las políticas de intervención económica que van a darse justamente después, ¿no? Para salir de esta crisis, y que van a marcar, yo diría, no diría yo, lo dicen los historiadores económicos, va a marcar las líneas fundamentales hasta la década del 70, bien, cuando
en la década del 70, con la crisis del petróleo, bueno, se corren estas políticas que van a dar lugar al estado de bienestar, se corran estas políticas, bien, y llegue la hegemonía neoliberal que con sus más y sus menos comienza a aplicarse en la década del 70 y con sus más y sus menos, países que toman más medidas neoliberales, otros que menos, va a llegar más o menos a la actualidad. Bien, vamos a profundizar igual en todo esto y bueno, en la próxima clase seguimos con la historia argentina.